Hola, mi nombre es Cindy Catalina Aristizábal y el día de hoy les voy a presentar la evolución del liderazgo a través de la historia. Este es un artículo de la profesora Sandra Estrada Mejía. Bueno, alrededor de la evolución del liderazgo se determinó desde el quehacer de los grandes líderes que registran algunos momentos de la historia. Estos dirigieron esfuerzos de otros hombres y administraron países, planearon y organizaron exploraciones, encabezaron y controlaron guerras y muchas cosas más. Estos se basaron en las antiguas civilizaciones, las cuales son Egipto, Babilonia, China, Grecia, Roma y hebreos, pasando por la influencia o contribución de los militares y de la iglesia. Con la aparición del hombre se inició la transformación en el desarrollo propio de la naturaleza. Estos permitieron inicialmente que los inventores fueran tachados como personas locas, pero después de que ellos alcanzaron el resultado se convertían en un modelo a seguir por toda la comunidad o sociedad. Estos eran líderes que ayudaban a la división natural acorde con el sexo, la edad entre hombres y mujeres, adultos y niños y ancianos. Entre los siglos 50 y 49 se presentaron pruebas de liderazgo organizacional. Estas pruebas de liderazgo se basaban en los sacerdotes que reunían y administraban grandes sumas de bienes y valores del producto del sistema tributario establecido y presentaban cuentas de su gestión a su sumo sacerdote. 25 a.C. se llevó a cabo la construcción de la pirámide de Keops en Egipto. La construcción de Keops en Egipto, esta construcción se pudo lograr llevar a cabo por trabajadores altamente preparados. Estos eran dirigidos por capataces. Estos conocían demasiado de la geometría, la astronomía, la estereotomía, eran muy inteligentes y tenían muchos conocimientos también, además de los que acabo de mencionar. En el siglo XX a.C., en Babilonia, estableció el código acadiano de Es'umna. Este trataba sobre las responsabilidades para los ciudadanos que podrían cometer algún crimen, a qué se sometían si cometían este crimen. Entonces ellos como que les ponían alguna responsabilidad si ellos hacían algún crimen. Entonces si hacían ese crimen, pues eran responsabilidades que ayudaban a que esto no pasara. Bueno, luego de eso, en el Reino Unido, Hammurabi, en los siglos 20 y 17, las ciudades del valle de los ríos Tigres, Éufrates fueron obligadas a unirse en el propósito de mantener la paz y elaborar el código de Hammurabi. Este código es un texto legislativo. Su propósito era presentar el pensamiento administrativo de los babilonios. Este mostraba la importancia de controlar a las personas y los procesos. Bueno, en China, a finales del siglo XI a.C., se escribió la Constitución de Zhou. Este es un catálogo que incluía a los servidores civiles del emperador, desde los altos más grandes, que era el emperador, sus ordinarios, hasta los más bajos, que eran las personas del servicio. Donde se describía la capacidad analítica, la conformación de equipos de trabajo, el proceso de comunicación que se debía llevar a cabo. Asimismo, Confucio en el siglo VI a.C., el cual se le dio característica de la Constitución, establecía reglas sobre la organización, funciones, procedimientos y labores de rutina y controles, castigos y registros. Esto es un manual donde se describía pues lo que acabo de mencionar.
Después, Sun Tzu escribió la obra Arte de la Guerra, el tratado militar más antiguo del mundo que conserva vigencia. Ese es un libro muy valioso. Es una guía para los jefes o líderes militares administradores, ya que posee consideraciones importantes en la relación con la planeación, la organización y la dirección. Los pensadores que influyeron son Sócrates, quien generó el enunciado de la universalidad de la administración, que facilitaba la visión holística de las organizaciones. Platón, quien en la República expuso su punto de vista sobre el estilo democrático de gobierno y sobre la administración de los negocios públicos, y formuló un modelo de organización pública gobernada por una aristocracia de los filósofos y sabios. Aristóteles escribió el libro La Política, en la que distinguió los conceptos de Estado y gobierno, o sea, la autoridad, y planteó la necesidad de separar la autonomía del Estado en tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Esa división que aún se conserva hasta nuestros días en muchos estados y sociedades. La contribución de los militares ofrece a la administración la organización lineal con el principio de unidad de mando, según el cual cada subordinado solo puede tener un superior. Esto es fundamental para la función de dirección. Es un núcleo central donde la escala de niveles de mando es de acuerdo con el grado de autoridad y de responsabilidad. En el siglo V a.C., Ciro, líder militar y gobernante griego, quien tenía claro que la asignación de tareas se debía manejar de acuerdo a la especificidad de cada hombre para poder manejar la unidad de dirección, mando y orden. Esto daba importancia al trabajo en equipo, la coordinación, la unidad de propósito para el manejo del gobierno. A comienzos del siglo XIX, Karl von Clausewitz, general prusiano, escribió un tratado sobre la guerra y sus principios. Los ejércitos en periodos de guerra, Clausewitz consideraba que la disciplina es un requisito básico para una buena organización. Todo requiere una planeación en el cual las decisiones deben ser científicas y no simplemente intuitivas. La Iglesia Católica estructuró su organización, su jerarquía de autoridad, su Estado Mayor y su coordinación funcional. Esta cuenta con una organización jerárquica tan simple y eficiente que puede operar a nivel mundial bajo el mando de una sola cabeza ejecutiva, como lo es el Papa, cuya autoridad coordina según la creencia que es delegada por una autoridad divina superior. Se obtiene un principio administrativo importante y que ha demostrado en los muchos siglos de operación lo que vale el aglutinamiento de quienes ante un objeto común están dispuestos a unir esfuerzos individuales en uno colectivo. El dominio de una idea, ya sea de servicio social o de coordinación de acciones, y no puede ser sustituida por la estructura administrativa o por ningún pensamiento científico. En la Edad Media hubo una notable evolución de los sistemas organizativos, como resultado del debilitamiento del poder central de los últimos días del Imperio Romano. Esto sucedió en el siglo V. La autoridad pasó al terrateniente, el cual tuvo poderes extraordinarios para fines tributarios. En la actualidad se dice que las condiciones materiales y ética protestante ocasionaron la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo.
Se inicia en Inglaterra en el siglo XVIII y a mediados del siglo XIX. Se extendió por Europa Occidental, Estados Unidos y Japón, con el fin de conseguir que la producción fuera más rápida, abundante. La máquina más importante es la máquina a vapor, controlada y funcionaba con carbón, que influyó en el transporte y la fabricación, entre otros. Los protagonistas de esta etapa son la burguesía y los obreros. Los burgueses eran ricos y con un elevado estatus social, y los obreros trabajaban 14 horas al día durante toda la semana, llegando incluso a manejar peligrosas máquinas, y trabajaban en situaciones deplorables. Bueno, ¿cuáles son las cualidades necesarias para ser un gran líder? Son actitudes positivas, carácter positivo, escucha, carisma, autodisciplina, compromiso y visión al futuro. Bueno, en conclusión, para mí, toda esta historia, todo este artículo que nos mostró esta profesora, es una cadena que ayuda a moldear a los líderes con guías y experiencias que hacen que cada vez seamos mejores, que tengamos una capacidad excelente en lo que se haga, por lo que no se trata solo de mandar, sino que se trata de saber cómo solucionar los problemas de su empresa y de tener un compromiso y disciplina, además de tener un buen carácter y carisma.